Bienvenidos a mi canal, donde exploramos esas conexiones asombrosas que parecen desafiar toda lógica. Hoy estoy emocionado de sumergirnos en una historia que, créanme, les dejará boquiabiertos. Vamos a hablar de Alil e Esla, dos personas cuyas vidas parecen entrelazadas por hilos invisibles, un destino imparable que los ha llevado a cruzarse en caminos de una manera sorprendente. ¿Listos para descubrir las coincidencias más asombrosas que han marcado sus vidas? Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, porque la historia de Alil e Esla es mucho más que una simple coincidencia. Es una danza del destino, una sinfonía de eventos que nos hacen cuestionar si realmente controlamos nuestras vidas o si, por el contrario, estamos siendo guiados por fuerzas mayores. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguiremos desentrañando misterios y descubriendo historias fascinantes como la de hoy. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Alil e Esla. Empecemos por el principio. Alil y Esla, dos nombres que por separado podrían ser simplemente eso, nombres comunes. Pero juntos y con todo lo que les ha pasado, se convierten en un enigma. ¿Qué los hace tan especiales? Bueno, la respuesta está en las coincidencias. Y no hablo de esas coincidencias triviales, no. Hablo de coincidencias que te hacen preguntarte si el universo está jugando un juego, si hay un guión escrito y ellos son los protagonistas. Primero hablemos de sus infancias. Alil, un niño risueño y curioso, creció en las calles adoquinadas de una pequeña ciudad costera, anclada en la tradición y el aroma a mar. Su infancia estuvo marcada por la calidez del sol mediterráneo, los juegos con amigos en la playa y las historias contadas por su abuela, una mujer sabia y llena de anécdotas. Esla, por otro lado, creció en el corazón de un valle montañoso, rodeada de verdes praderas y la imponente presencia de las montañas. Su infancia estuvo impregnada de la frescura del aire puro, los paseos por senderos empinados y la compañía de su abuelo, un hombre fuerte y silencioso que le enseñó el valor del trabajo duro y la conexión con la naturaleza. Ambos crecieron en ciudades relativamente cercanas, separadas por unos cientos de kilómetros, una distancia que en ese momento parecía insalvable. Imaginen la posibilidad, tan pequeña pero existente, de que sus caminos se cruzaran en algún festival, en algún parque, sin saber que años después sus vidas estarían destinadas a entrelazarse. Piensen en la fugaz imagen de dos niños, Alil con su balón de fútbol y Esla con su muñeca de trapo, cruzándose en una multitud, un instante efímero que, sin saberlo, podría haber sido el punto de partida de una historia épica. Pero no sucedió. La vida, como un río, los llevó por caminos separados, moldeando sus personalidades, sus sueños y sus futuros. La distancia en ese momento era una barrera invisible que los mantenía apartados, preparando el terreno para un encuentro que desafiaría la lógica del espacio y el tiempo. Luego llegamos a la adolescencia. Ambos experimentaron situaciones familiares similares, pérdidas, desafíos que forjaron su carácter y los prepararon para lo que el destino les tenía reservado. Alil, a la edad de 15 años, sufrió la pérdida de su padre, un hombre que admiraba profundamente. El dolor de la pérdida lo obligó a madurar antes de tiempo, a asumir responsabilidades que no le correspondían y a aferrarse a su madre y hermana, convirtiéndose en el pilar de la familia. Esla, por su parte, tuvo que lidiar con la enfermedad de su madre, una lucha silenciosa y constante que la convirtió en una niña adulta, responsable y cuidadosa. La enfermedad de su madre la obligó a crecer, a asumir tareas del hogar y a aprender a valorar cada momento. Puede ser que el sufrimiento, la adversidad, sean también señales de que algo grande está por venir. Es como si el universo los estuviera preparando para un encuentro crucial, un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. La adversidad, lejos de debilitarlos, los fortaleció, forjando en ellos una resiliencia que les permitiría afrontar los desafíos que el futuro les depararía. Ambos aprendieron a valorar la vida, a ser agradecidos por lo que tenían y a apreciar la importancia de las relaciones familiares. El dolor, la pérdida, la enfermedad, se convirtieron en las piedras angulares de su carácter, en los cimientos sobre los que se construiría su futuro. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Años después, ya adultos, comenzaron a manifestarse las primeras coincidencias claras. Coincidencias que por separadas podrían ser casualidades, pero que juntas forman un patrón. Ambos estudiaron carreras similares, aunque en universidades diferentes. Alil se matriculó en la carrera de Ingeniería Civil, motivado por su deseo de construir y crear,
Dejar una huella tangible en el mundo. Esla, por su parte, eligió la carrera de arquitectura, inspirada por su amor por el arte, el diseño y la capacidad de transformar espacios. Imaginemos la posibilidad de que incluso en esos entornos, sus caminos se cruzaran en algún evento académico sin que lo supieran. Piensen en un congreso, una conferencia, una exposición donde ambos, sin conocerse, podrían haber compartido el mismo espacio, escuchado las mismas ponencias, admirado las mismas obras. La probabilidad, aunque baja, existía. La vastedad de los campus universitarios, la diversidad de los eventos académicos, hacían que el encuentro fuera improbable, pero no imposible. El destino, con su sutil maestría, podría haber estado jugando con ellos, acercándolos sin que se dieran cuenta. Pero lo más impactante vino después. Ambos, sin conocerse, se mudaron a la misma ciudad, casi al mismo tiempo. Esta ciudad, una metrópoli vibrante y cosmopolita, atraía a jóvenes de todo el país, seducidos por sus oportunidades laborales, su diversidad cultural y su efervescencia artística. Imaginen la sensación, la vibración en el aire, de estar tan cerca el uno del otro sin saberlo. La misma ciudad. Y no una ciudad cualquiera, sino una ciudad con una gran población. La probabilidad de que se cruzaran en ese momento aún era baja, pero la posibilidad de que eventualmente el destino los uniera, ya era mucho mayor. El simple hecho de respirar el mismo aire, de caminar por las mismas calles, de compartir el mismo horizonte, creaba una conexión sutil, una resonancia que los acercaba sin que lo supieran. ¿Y cómo se conocieron finalmente? Bueno, la forma en que se conocieron es un claro ejemplo de cómo el destino a veces juega con nosotros. Fue a través de un amigo en común, una persona que, de manera casi inexplicable, los presentó. Esta persona, una amiga de la infancia de Alil y un compañero de trabajo de Esla, organizó una cena, un encuentro casual que cambiaría sus vidas. Como si alguien estuviera tirando de los hilos, organizando una reunión, un encuentro casual que cambiaría sus vidas. La conexión fue instantánea. Se sintieron atraídos el uno por el otro de una manera que no podían explicar. Era como si se conocieran de toda la vida, como si algo dentro de ellos supiera que estaban destinados a estar juntos. Empezaron a hablar, a compartir sus historias, y fue entonces cuando descubrieron todas esas coincidencias que los habían acompañado a lo largo de sus vidas. La conversación fluyó con naturalidad, como si las palabras simplemente brotaran de sus corazones. Se dieron cuenta de que compartían valores, sueños y una visión del mundo similar. La química entre ellos era innegable, una chispa que encendió la llama de un amor que parecía predestinado. Descubrieron que sus abuelos habían trabajado en la misma fábrica, aunque en épocas diferentes. La misma fábrica. Una fábrica de textiles ubicada en una pequeña ciudad industrial, que había sido el sustento de generaciones. Es posible que las generaciones anteriores también estuvieran conectadas de alguna manera. Habría sido su destino, el destino de sus familias, el de trabajar en el mismo lugar, aunque en épocas distintas. Descubrieron que compartían aficiones poco comunes y que en varias ocasiones habían visitado los mismos lugares turísticos, aunque en momentos distintos. Ambos amaban la fotografía, la lectura, el senderismo y la música clásica. Habían visitado el mismo museo de arte en París, con tan solo unos meses de diferencia. Habían estado en el mismo concierto de ópera en Viena, sentados en asientos cercanos. Habían caminado por el mismo sendero de montaña en los Alpes suizos, disfrutando de las mismas vistas panorámicas. La sensación era de estar frente a un espejo que reflejaba sus vidas de una manera asombrosa. Era como si el destino les hubiera preparado un juego, un rompecabezas que finalmente habían logrado armar. Lo más increíble fue cuando revisaron fotos de la infancia, y se dieron cuenta de que, sin saberlo, habían estado en el mismo evento, en el mismo parque a la misma hora, en el mismo año. Un festival infantil organizado en su ciudad natal, donde ambos, siendo niños pequeños, habían participado en juegos y actividades. Las fotos parecían mostrar que estaban a pocos metros el uno del otro, aunque en ese momento, eran dos niños desconocidos. En una foto Alil estaba jugando con un globo rojo, mientras que Esla, en otra, estaba sentada en un columpio, mirando fijamente a la cámara. Al analizarlas detenidamente se dieron cuenta de que en el fondo, se veía el mismo parque, la misma gente, el mismo ambiente festivo. La historia de Alil e Esla es un recordatorio de que el destino puede ser impredecible, pero también increíblemente poderoso. Es una prueba de que las conexiones existen, incluso cuando no las podemos ver.
Es una llamada a prestar atención a las señales, a las coincidencias, porque a veces las respuestas que busca Moss están justo frente a nosotros, esperando ser descubiertas. Es un ejemplo de cómo el universo, en su infinita sabiduría, puede orquestar eventos y encuentros que nos cambian la vida para siempre. Y es que si lo piensas bien, la vida es un constante cúmulo de coincidencias. Algunas triviales. Otras con un significado profundo. Pero todas, de alguna manera, contribuyen a la historia que estamos escribiendo. La historia de Ali Leesla es un ejemplo de cómo estas coincidencias pueden crear un destino imparable, un amor que parece predestinado, un encuentro que desafía toda lógica. Es una prueba de que no estamos solos, que hay fuerzas mayores que nos guían y nos conectan, incluso cuando no somos conscientes de ello. Así que, ¿qué podemos aprender de la historia de Ali Leesla? Podemos aprender a creer en el poder del destino, a prestar atención a las señales que el universo nos envía, y a no tener miedo de explorar las conexiones que nos rodean. Podemos aprender a aceptar que nuestras vidas están entrelazadas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Podemos aprender a ser receptivos a las oportunidades que se nos presentan, a abrir nuestros corazones al amor y a la posibilidad de un futuro compartido. Podemos aprender a valorar las coincidencias, a verlas como pistas que nos revelan el camino a seguir. Podemos aprender a agradecer cada encuentro, cada experiencia, cada momento, porque todos ellos contribuyen a la construcción de nuestra propia historia. Podemos aprender a confiar en el proceso, a fluir con la vida y a dejar que el destino nos guíe hacia lo que nos está reservado. En resumen, la historia de Ali Leesla es una fascinante exploración de las coincidencias, el destino y el poder del amor. Desde infancias separadas hasta la misma ciudad, pasando por un amigo en común, y descubriendo sorprendentes similitudes en sus vidas. Su historia nos invita a reflexionar sobre si estamos destinados a algo más grande de lo que imaginamos. Es una historia que nos recuerda que el amor puede encontrarnos en los lugares más inesperados, en los momentos más sorprendentes, y que el destino, a veces, es simplemente una cuestión de coincidencia. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté contándoles esta increíble historia. Realmente creo que es fascinante y que nos da mucho en qué pensar. La historia de Ali Leesla es una prueba de que el amor, el destino y las coincidencias pueden coexistir de una manera mágica y asombrosa. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades y los desafíos, siempre hay esperanza, siempre hay oportunidades y siempre hay amor esperando ser descubierto. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y saber que hay gente ahí afuera que disfruta escuchándolas, me motiva a seguir investigando y compartiendo más contenido interesante. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones. Me gusta saber qué piensan, qué sienten, cómo esta historia les ha impactado. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen en el destino? ¿Alguna vez han experimentado coincidencias asombrosas en sus vidas? ¿Qué les ha parecido la historia de Ali Leesla? ¿Se sienten inspirados por su amor y su conexión? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber sus opiniones. Me gustaría que compartieran sus propias experiencias, sus propias reflexiones sobre el destino y las coincidencias. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque seguiremos explorando las historias más sorprendentes del mundo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.